En los anales de lo paranormal, pocas realidades son tan enigmáticas y aterradoras como la influencia demoníaca. ¿Qué ocurre cuando las fuerzas oscuras se manifiestan? ¿Cómo se libra esta batalla invisible? Hoy, en Paranormalmente, nos adentraremos en el sobrecogedor testimonio y el profundo conocimiento del padre Javier Luzón, un exorcista con décadas de experiencia. Prepárense para una revelación que desafiará su comprensión del bien y del mal. A mí siempre me llamó la atención, una vez que la Virgen me dijo en una ocasión, a través de una palabra de conocimiento, estaba teniendo ataques porque las personas que hacen exorcismos, los exorcistas o que hacen liberación, son atacados por sectas satánicas, que hay, por ejemplo, aquí en Madrid tenemos unas sectas satánicas que rezan contra los sacerdotes que combaten al diablo. Y a usted le atacaban porque en aquel momento era exorcista. En ese momento era exorcista y entonces estaba recibiendo unos ataques. Y pedí a unas personas que son carismáticas y una de ellas tenía palabra de conocimiento, que es un carisma concreto que aparece en la Escritura, en el capítulo, por ejemplo, 12 de 1 Corintios. Pues les pedí que oraran por mí, que intercedieran. Y al acabar, la Virgen dio una palabra. Y entonces dijo una cosa muy bonita, que es que el Señor había puesto en mis manos una espada muy poderosa, como la de San Miguel, pero que era una espada muy especial, porque para manejarla, como la de San Miguel, hacía falta, tenía una empuñadura muy pequeña y hacía falta la mano de un niño pequeño, humilde y de mirada limpia. Dice, tú haz como San Miguel, que él siempre me mira a mí. Y a mí siempre me ha llamado la atención cuando en los exorcismos invocaba pues, a los santos, o en ocasiones cuando se ponía fea la cosa, invocaba a la Virgen. Y aparecía la Virgen. La Virgen, cuando se le invoca, sobre la marcha. Siempre acude. Lo de San Bernardo les puedo asegurar que es cierto. Yo lo he visto 1000 veces. O sea, si se invoca a la Virgen aparece inmediatamente. Y entonces los demonios huían como ratas. Y en cuanto aparece la Virgen, y siempre me llamaba la atención que ella nunca miraba a los demonios y que iba siempre con San Miguel. San Miguel le hacía el trabajo sucio de echar a los demonios, de combatirlos, pero ella siempre miraba a Dios. Y entonces, la batalla espiritual no es unipersonal. El padre Luzón nos desvela la compleja jerarquía del mal, revelando que no existe un único demonio, sino miríadas de entidades con roles específicos. Escuchemos su descripción. ¿Es el jefe de todos los demonios? Satanás es el jefe. Entonces Lucifer y él no se llevan nada bien. De hecho, yo, por ejemplo, en exorcismos, cuando Satanás estaba en apuros, a quien pedía ayuda nunca era Lucifer. Siempre era a Belcebú, el señor de las moscas, el de las envidias. Cuando aparecen, hay un hechizo por envidias y tal, y aparecen bichitos, aparecen moscas inexplicables que echas agua bendita y se van, y se esfuman. Y todo eso es de Belcebú, el señor de las moscas, ¿no? Y bueno, pues hay varios en la Biblia que esto ahora mismo no caigo en la cuenta, pero hay bastante. Es muy interesante lo que está diciendo, padre, porque hay muchas personas que creen que solo existe un demonio. No, cuando se habla del demonio, eso es una equivocación, porque no es hay miriadas. De hecho, pues dice Apocalipsis. Pero, ¿cómo se prepara un exorcista para enfrentar tales horrores? El padre Luzón nos confiesa el miedo inicial en su ministerio, y cómo una experiencia transformadora le reveló el inmenso poder inherente al sacerdocio. Perdón, padre, al principio usted también estuvo muerto de miedo. Sí. Vamos, al principio hasta que ya ¿Cómo recuerda sus primeros exorcismos? No, pues hombre, con fe, poniéndote en manos de Dios, pero muertecito de miedo, porque no sabías manejar las situaciones, hasta que ya empezamos a tener algún exorcista experimentado que nos fue enseñando. Y entonces, claro, cuando ya aprendes, pues entonces ya le pierdes el miedo porque ves que el poder que Dios te ha dado. Pongo una anécdota que recojo en el libro de las 6 puertas. Las 6 puertas, pues, eso ya es un manual de referencia, ¿no? Es el primer manual de exorcística que se publica en la historia de la Iglesia. Entonces, cuando dejé de ser exorcista, el obispo me dijo, forma a los exorcistas. Y yo me quedé diciendo, ¿y cómo hago para formar a los exorcistas? Y digo, pues no hay manual. Pues claro, cuando me formaron, yo no sabía qué hacer. O sea, yo tenía una formación
había estudiado mucho, de 6 años, a Santo Tomás de Aquino, que la Iglesia lo llama el doctor angélico. Yo era filósofo. Y entonces yo no pensaba ser cura, no me había alcanzado la vocación. Mi padre me lo había preguntado, pero yo sinceramente le dije que 2 veces, a los 13 y a los 17 años. Le dije que no era no sentía esa llamada. Y cuando él murió, entonces cuando me vino la llamada. Bueno, pues yo al principio me dedicaba a la universidad, era profesor de filosofía, me dedicó especialmente a la antropología, y dediqué 6 años haciendo la tesis doctoral en filosofía, trabajando el corpus tomista, las obras de Santo Tomás, ¿no? Y entonces, claro, eso me dio una formación, porque la Iglesia lo llama el doctor angélico. No dice, ¿por qué lo llama el doctor angélico? Porque era un tío corpulento, enorme, de angélico no tenía nada. Enorme, tal, un tío además con un hambre que pasaba el pobre, con esa humanidad tremenda y tal. Y de hecho murió porque yendo en una mula al Concilio II de León, pues lo llamaron para que viniera, y entonces se despistó y como era tan corpulento se pegó una castaña en un árbol y cayó y prácticamente muerto. Estuvo unos días entre la vida y la muerte y falleció. Bueno, pues lo llama la Iglesia doctor angélico porque es el que mejor ha explicado el mundo de los ángeles. Y eso se lo digo yo a algún demonólogo que conozco, le digo, mira, tú te apartas de estas cosas de Santo Tomás, es una imprudencia, porque el tío lo argumenta fenomenal, lo explica muy bien, y por algo la Iglesia lo ha nombrado el doctor angélico, o sea que, bueno, total, que yo tenía ese bagaje, había estudiado cómo actúan las almas de los muertos, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Eso también luego en el ministerio exorcístico me ha venido muy bien para saber discernir, ¿no? Pero no tenía ni idea de exorcística, ¿no? Entonces cuando don José Antonio Infante Florido, yo estaba en la diócesis de Córdoba, me pide que me encargue de esto, pues claro, que yo era una cosa, pues bueno. Entonces, pues cuando ya empezamos a aprender, pues la cosa cambia totalmente. Y cuento siempre la anécdota de que cuando en Madrid estaba ejerciendo y estamos aprendiendo, pues fui de vacaciones, solía ir con cierta frecuencia a Isla Cristina, tengo allí unos primos que me dejaban en una casa y donde he escrito este libro, donde, en fin, he podido trabajar muy a gusto y en ese mes de vacaciones, concentrarme, tal, hacer de ejercicio, etc. Bueno, y entonces el primer domingo yo iba a ayudar a la parroquia todos los días y el primer domingo, pues en la misa, me dijo el párroco, encárgate tú de la misa de 9 de la noche, ¿no? Y tal, bueno. Y después de la misa, tocaba el Evangelio de Jesús envía a los 72 y diciéndoles que impusieran las manos, anunciaran el reino, impusieran las manos a los enfermos y los curaran y expulsaran los demonios en su nombre. Y entonces, pues al acabar me vienen 2 señoras, una señora acompañada por otra, diciendo que queremos hablar con usted. ¿De qué? Eso a solas. Entonces eché a las personas de la sacristía y entonces me dijo que esta quiere que usted le rece. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque está poseída. Digo, pues si yo no he dicho, no, es que ha sentido en la misa que este sacerdote me tiene que rezar. Ella no sabía nada de que yo era exorcista, ni nada de nada. Ni a mí se me ocurría decir nada, porque lo que quería era descansar esos días de vacaciones, ¿no? Y entonces, cuando hablé con el párroco habló con el obispo estaba en Tierra Santa, me pidió que por favor que la atendiera. Digo, pues vaya vacaciones que vamos a tener. Pero bueno, hay que hacerlo porque la caridad pastoral es lo primero. Y entonces Jesucristo estaba descansando con sus apóstoles y vio que estaban como ovejas sin pastor, dejó el descanso y empezó a atenderlos. O sea que tenemos que hacer como hace el Señor. Y entonces, pues, la primera sesión, antes de exorcizarla, pues le dijimos, si quieres, confiésate. Y cuando ya le estaba dando los consejos, yo dejé la puerta del despacho abierta por si la flies. Las flies son las moscas. Entonces, pues claro, porque no sabía que me iba a encontrar. Estaba la mesa, como una mesa parecida a esta. Ella pues estaba en un lado, yo aquí, y ahí estaba la puerta. Y le cambia la voz cuando le estaba dando los consejos. Se le pone voz de hombre y empieza a decirme, y en isleño, de Isla Cristina, en isleño me empieza a decir, ¡qué mentiroso que eres!
¡Qué mentira! Y a la tercera se me abalanzó por encima de la mesa, como si fuera una pantera, una cosa parecida. Yo salí zumbando porque estaba preparado y no me pilló. Y entonces fui a ver a los que iban a ayudar en el exorcismo. Vamos a reducirla porque ha entrado en trance. Bueno, la redujimos, la llevamos a la capilla, le rezamos y tal. ¿Varias personas? ¿Tenía mucha fuerza? Bueno, sobre todo sí, sobre todo que, claro, el demonio tiene muchísima fuerza, pero sobre todo el que le puedes hacer daño. O sea, que si a la persona, que su cuerpo está siendo invadido por los demonios, entonces, pues claro, pues... Y la llevamos a la capilla, le rezamos, y al acabar llamé al exorcista que me estaba formando. Y le dije, fulano, fíjate lo que nos ha pasado. Y tal, y me echó una bronca monumental. Dijo, muy mal, ¿cómo te has ido del despacho parroquial? Digo, hombre, estaba muerto de miedo. No le dije esas palabras, dije otras más vulgares, pero que ya nos imaginamos. Y entonces pues estaba muertecito de miedo. Y dice, miedo, me dice el tío, el que tiene el diablo a tu poder sacerdotal. Lo que pasa es que él sabía que no estabas preparado. Pero en lo sucesivo le mandas que deje acabar la confesión y el que se va es él. Tú no te vas, se va él. Y efectivamente, yo puedo acreditar hoy que desde entonces nunca me he ido de ningún sitio. Para el padre Luzón, el exorcismo ha sido más que un ministerio. Ha sido una revelación que ha transformado su fe en experiencia. Además, subraya la crucial importancia de un sacramento fundamental para la protección de los más vulnerables. Pues sí, porque en el momento en que tú compruebas, ya no es una cuestión de fe. Yo les decía un día en un retiro que vino un sacerdote carismático a Madrid, a la Renovación Carismática Católica, y dio un retiro, y nos invitaron sacerdotes exorcistas, que no éramos de la Renovación Carismática, pero nos dijeron si queríamos ir pues a ese retiro, y como entendía de estos temas, pues dije, pues mira, puede ser útil. Y fuimos 6 o 7 exorcistas de España. Y entonces, pues, un testimonio que nos pidió, porque hubo una pregunta en que el sacerdote dice, qué cosa más antigua, todavía a estas alturas hablando del demonio como si existiera el diablo, y tal y cual. Claro, eso un sacerdote religioso que estaba presente en el retiro ejercicios espirituales para sacerdotes. Y entonces uno de los presentes, su hermano había muerto, sacerdote joven, por víctima de unos ataques del demonio. Y claro, que le dijeran a ese sacerdote que no existe el diablo, le sentó, no se le echó al cuello al otro porque Dios no lo permitió, pero estaba muy indignado. Y le pidió al padre predicador que quería él dar un testimonio al acabar la comida. Dijo, vale, pero también pídele a 2 exorcistas de los que han venido que también den un testimonio. Entonces mi testimonio consistió en, el otro explicó un poco cómo es el ministerio, y yo simplemente dije, mire, desde que me han nombrado para este servicio, estoy perdiendo la fe. Ahora a la hora de la siesta, la gente dio un respingo en el asiento, se les fue toda la somnolencia, y entonces ya aclaré, para tampoco provocar un corte de digestión, ¿no? Es decir, hombre, he perdido la fe porque la fe es creer lo que no se ve. Pero yo desde que estoy ejerciendo este ministerio estoy viendo muchas realidades que antes las sabía por fe. Sí, que el sacerdote tiene un gran poder y tal, lo sabía por fe, pero vete tú a saber, o sea, a ver cómo es eso, ¿no? Claro, en el momento en que empiezas a comprobarlo. Sí, que la Virgen es nuestra madre y que siempre nos ayuda, pero claro, en el momento en que tú estás con el agua al cuello, un exorcismo, una pugna con los demonios, que no se van ni hartos de whisky, que no hay manera de que tal, y entonces tú le pides ayuda a la Virgen y la Virgen inmediatamente interviene, a mí que no me cuenten ya más películas de que sí tal, que sí tal, no, yo ya sé cómo hace la Virgen. La Virgen inmediatamente a un hijo que le invoca con fe, pues ella inmediatamente viene en nuestro auxilio. O sea, yo les decía que estoy perdiendo la fe porque estoy viendo cosas que antes pues las creía, pero ahora es que las sé, ahora las he experimentado. Voy a hacer un poco de transmisor de las preguntas de algunos de nuestros seguidores
que las están viviendo en propia carne. Por ejemplo, hay alguna madre que ha preguntado hasta qué punto es importante bautizar enseguida a los niños recién nacidos. Bueno, pues fíjense si es importante también en este sentido exorcístico. No sé si ustedes sabrán, porque a veces cuando se explica el rito del bautismo la gente se entera, pero si no se explica no se entera. En el ritual del bautismo tiene una primera parte que es la presentación y el escrutinio. Se le pregunta si saben a qué se comprometen, qué es lo que quieren tal, en qué fe tienen, etc. Ya se pasa a lo que es la palabra de Dios. Se proclama la palabra de Dios, se explica, se hacen unas oraciones invocando a los santos, tal. Y entonces cuando ya y se acaba esa parte con un exorcismo breve, exorcismo menor se llama, en que se le pide al Señor que expulse todas las influencias del demonio en esa criatura. Porque todas las personas venimos con cargas, herencia de nuestros antepasados, cosa que ha pasado durante el embarazo, que alguien nos ha deseado el mal, que nos han maldecido, que por envidias, y pasan cosas. Entonces, todo lo influencia negativa que pueda haber en el cuerpo, porque estos temas son en el cuerpo, no es en el alma. Los demonios lo que quieren es que nuestro espíritu se aparte de Dios por el pecado. Pero aparte de ese ataque, están los ataques psicosomáticos al cuerpo, a la psique y al soma, que eso es la parte corpórea del ser humano. Luego está la parte espiritual. El espíritu, ya digo, es el pecado, el ataque de la tentación. Y al psicosoma son estos ataques, vejaciones, influencias, opresiones, ¿qué más? Obsesiones diabólicas mentales, que es no sé, como un TOC, pero que no es un TOC, sino que el psiquiatra te dice, vaya usted a un sacerdote, porque esto, mire usted, yo a una persona le doy este tratamiento y en 5 meses se ha encafado el TOC y se tiene controlado. Y usted no responde a nada de esto, y estos pensamientos además son rarísimos y tal. O una obsesión diabólica emocional, por ejemplo un amarre, una persona que se encapricha con un tío, entonces quiere romper su matrimonio para que se venga con ella, y va al brujo para que le haga un amarre y destruya ese matrimonio. Yo me he encontrado cosas pintorescas, ¿no? Pues de pronto una señora que me viene con sus 2 hijos diciendo que quiere que recemos porque su marido le han hecho un maleficio. Digo, ¿por qué le han hecho un maleficio? Digo, porque se ha ido con otra. Digo, hombre, señora, esto es diabólico, pero eso es más del espíritu, pero no es de una cosa física. Dice, no me está entendiendo usted, es que usted no se está dando cuenta de lo que quiero explicarle. Yo no me he expresado bien. Mire, y me enseñó la foto de la persona con la que se había ido, que era la antilujuria, o sea, yo no había visto una cosa igual en mucho tiempo. Una persona muy fea. Entonces, ¿qué es ese señor que ocupaba un cargo, que tiene una posición social bien parecido, etcétera, se liara con esa mujer? Pues no tenía explicación humana. Y cuando una cosa no es normal, es paranormal. Cuando una cosa no es natural, es preternatural. Preter significa fuera de lo natural. Entonces diga, bueno, señora, entonces ahora sí, vamos a rezar y tal. Y además ella y los hijos, que no eran mucho de iglesia, pero empezaron a rezar el rosario. Y al rezar el rosario vieron que la cosa cambiaba y que al cabo de una semana el padre apareció pidiendo perdón y diciendo que no sabía lo que le había pasado. Bueno, pues eso es una obsesión diabólica emocional. Están las obsesiones diabólicas mentales, intelectuales, y luego está la posesión. La gente solamente piensa en la posesión, en la niña del exorcista, que por cierto era un chico, ¿no? Está en la novela, está cambiado, y entonces la película está cambiado respecto a la novela. Entonces, aparte de la posesión, está la vejación, la opresión o influencia diabólica. Pero padre, a estas madres entonces hay que decirles que bauticen cuanto antes a sus hijos. ¿Qué pasa? Pues que es que al bautizar es la mayor protección que le pueden dar a su hijo. Y más en estos momentos que está súper extendida las cosas diabólicas. Protección espiritual, porque le quita el pecado original. Es como el que se confiesa. El primer exorcismo es el espíritu. Tener el espíritu en gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo, ser cristianos auténticos. Y luego el psicosoma, el exorcismo menor que se hace a la criatura al bautizarla.
no se le puede dar mejor. Claro, yo cuando veo que la gente, vamos a retrasar 6 meses el bautismo para que puedan venir la cuñada de no sé qué y la abuelita de no sé cuánto. Como si fuera un acto social. Pero oiga, pero ustedes que no se están enterando que este niño lo que necesita es, si ustedes son gente de fe, si no gente de fe, pues que se bauticen por lo civil, como ahora han sacado en algún ayuntamiento el bautismo civil, vamos, una cosa parecida y tal, que me parece estupendo. O sea, que si una persona no cree, ¿para qué hace una burla sacrílega? Claro. Un teatrillo sacrílego. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, ese es el punto. La mejor ayuda para una familia que tiene una fe es, oye, hacer que su hijo sea hijo de Dios. Que no esté más tiempo en pecado original, ni esté más tiempo con las influencias de los demonios. Eso es lo que... Entonces... lo que pasa es que, claro, cuando no se explican las cosas, pues eso. Y eso es un problema que hemos tenido. Más allá de los ritos, la verdadera fortaleza reside en la vida espiritual. El padre Luzón equipara un acto de contrición a innumerables exorcismos, y nos explica cómo la cercanía a lo divino es el escudo más potente contra el mal. ¿Qué importancia tiene la confesión contra el demonio? Una frase que me decía una persona que tiene toda la razón. Una confesión es como 1000 exorcismos. Con eso lo he dicho todo. ¿Por qué? Porque la raíz de la influencia del enemigo en las personas es siempre la parte espiritual. Aunque el ataque extraordinario sea en el psicosoma, sin embargo la raíz está en el espíritu. Por eso, por ejemplo, siempre que Jesucristo iba a sanar o iba a liberar, pues perdonaba los pecados. Le llevan a un paralítico en una camilla, ven que está allí en Cafarnaún, en la plaza donde estaba la casa de Pedro, aquello está como el mercado de Túnez, no se podía entrar, entonces suben por la casa, por arriba, quitan las tejas, que eran una construcción sencilla, y descuelgan con la camilla al enfermo. Y dice Jesús, dice el evangelista, viendo Jesús la fe de aquellos hombres, no del paralítico, sino de esos hombres, dijo al paralítico, perdonados son tus pecados. La gente, pero vamos a ver si le han traído para que le perdone los pecados, sino para que lo cure, que está haciendo, perdonando pecados. Además, ¿quién puede perdonar los pecados? Si no solo Dios, dicen los fariseos y los escribas, los enteraillos de la época. Bueno, total, que el Señor dice, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, que él hacía nada más que eso, anunciar la liberación del pecado y de las consecuencias del pecado. A ti te lo digo, toma tu camilla y echa a andar. El paralítico se levantó, agarró la camilla y se fue a su casa. Siempre no hay sanación ni liberación sin conversión. En el libro de las 6 puertas dice, ¿cuál es la primera puerta? El pecado grave. Por eso, muchas veces que la gente viene, padrecito, a ver si usted me puede quitar que tengo un tal y un cual. Yo digo, mira, yo no te voy a engañar. Yo lo primero que te voy a preguntar es cómo vives una vida cristiana. ¿Te formas en tu fe? La fe. ¿Celebras la fe en los sacramentos, sobre todo la confesión frecuente y la Eucaristía? Tercero, ¿vives una moral, la moral evangélica, la moral cristiana? O estás, bueno, es que estoy con un señor y tal, entonces ¿a qué me vienes? Cuarto, ¿tienes una vida de oración y de penitencia? De sacrificarte en tus cosas negativas, corregirte, de orar. Porque si no, esto no es una varita mágica que vas a un brujo bueno y te quita un problema. No, eso es lo que hacen los brujos, los curanderos. Te quitan uno y te meten 3, porque claro, como lo hacen a través del diablo, pero los sacerdotes no hacemos eso. Los sacerdotes invocamos a Dios y el gran obstáculo que tiene Dios para curarte y liberarte es que tú estés apegada al pecado. Si no te confiesas con sinceridad y no te apartas del pecado, eres totalmente vulnerable. Mucha gente pues que le echan un maleficio y si esa persona está en condiciones no le hace ningún efecto. Miren, hace poco me decía una persona, una señora, que vino a ver si la podía confesar, porque estaba muy arrepentida, que le había ido al brujo un brujo que hay aquí muy conocido en Madrid, cerca de... No voy a hacer publicidad, exacto. Entonces, pues estaba muy cerca de una parroquia donde yo estuve un tiempo.
Entonces este señor pues fue al brujo a pedirle que le hiciera un trabajo de muerte contra una persona. Bueno, entonces el brujo le dijo, vamos a ver, antes de decirle lo que le iba a costar, dijo, un momento, voy a ver una cosa. Echó sus runas, sus no sé qué vikingas, sus tal, y volvió y le dijo, mire señora, váyase por esta puerta, porque yo ese trabajo no lo voy a hacer. Yo le pago lo que sea, lo que haga falta y tal. Dime, es que no es cuestión de dinero. Es que si yo hago este hechizo, puedo morir yo y desde luego puede morir usted. Porque se nos va a volver contra nosotros. Porque ese señor está protegido. Y ella venía a confesarse, se había arrepentido, quería tal. Ese señor está protegido. Pero cuando una persona vive cerca del Señor, ya tiene ganado lo más importante. Entonces, por eso la confesión. Lamentablemente, la fe en el ministerio de liberación no es universal, incluso dentro de la propia Iglesia. El padre Luzón aborda la preocupante crisis de fe y el racionalismo que ha llevado a muchos a negar la existencia de lo demoníaco. Está el médico generalista, el que te atiende normalmente, al que tienes que pedirle las recetas, el que tal, el generalista, el que te tiene que enviar a los especialistas. Y luego está el especialista. Entonces, como ha habido una falta de fe en este ministerio, la asistencia al demonio, en la importancia de este ministerio, se ha abandonado los primeros auxilios. O sea, lo que tienen que prestar en las parroquias, en las comunidades cristianas. Si una persona tiene un problema, lo lógico es que primero se la atienda. Que en mi casa pasan cosas. Pues mire, lo que tienen que hacer, que vaya al párroco y el párroco vaya a la casa, que la bendiga y tal. Que siguen pasando cosas, que vuelva a ir y haga una oración de liberación. El problema es que si el párroco no cree... Pero claro, si el párroco no cree, y a veces la gente se enerva contra los sacerdotes, y yo siempre digo, no tenemos que juzgar, porque que sepan una cosa. Y la mayoría de estos sacerdotes que no creen en la asistencia al demonio, que se ríen de la persona y que no respetan su sufrimiento, son personas que en el seminario les han dicho que el demonio no existe, que es un mito medieval basado en cosas antiguas, un símbolo y que no existe. ¿Y eso de dónde viene? O sea, yo siempre digo, vamos a ver, ¿por qué unos tíos tan serios como son los alemanes, el 80% de los obispos alemanes están proponiendo una nueva iglesia? ¿Pero qué pasa? ¿Que no han estudiado? ¿Que hicieron rabona cuando estuvieron en el seminario? No, amigo. Esos señores son muy serios. Lo que pasa es que lo que les han enseñado en el seminario, a ese 80%, que no creen en una serie de cosas, no creen que Cristo sea Dios, y por eso dicen, vamos a ver, Cristo es un tío estupendo, muy iluminador, pero claro, la moral que él propone es una moral para su época. En aquellos tiempos la gente, eso de divorciarse estaba mal visto y se consideraba un adulterio. Hoy día, que somos muy modernos, ¿cómo le vamos a negar la comunión a uno que ha dejado a su mujer y se ha ido con otra? Pues no, porque ahora somos muy modernos. Entonces, dice, no, hay que adaptar el Evangelio de Jesucristo a los tiempos en cada época. Y esa es la propuesta que ellos hacen. ¿Pero por qué? ¿Por qué ellos creen que Cristo no es Dios? ¿Por qué? Aquí en España pues ha habido, no voy a dar nombres, pero ha habido sacerdotes muy relevantes, muy movidos en las redes y tal, que la homilía dominical era súper, todos los curas en sus parroquias la leían y tal, uy, qué bien predica este señor. Bueno, pues lo mismo, es la misma cristología, que Cristo era un tío estupendo, que el día del bautismo recibió una misión, él no sabía que era Dios, vamos, que no sabía cuál era su misión, no era Dios. Y cuando a los 12 años va al templo y le dice a sus papás, ¿no sabías que debía ocuparme de las cosas de mi padre? ¿No sabía quién era? Son unas cosas disparatadas. Por eso Benedicto, cuando siendo papa, uno dice, ¿cómo es posible que este hombre, con la cantidad de trabajo, siendo ya muy mayor, se ponga y publique, el que siempre tuvo un especial gusto por los estudios bíblicos,
y fue acompañando siempre la ciencia bíblica en todo su proceso, primero como sacerdote, luego como profesor de universidad, luego como arzobispo de Múnich, luego como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y luego como papa. ¿Cómo es que va y publica un libro sobre Jesús de Nazaret en 3 volúmenes? Pues él lo explica en el prólogo. Dice, porque el gran problema de la Iglesia Católica en el siglo XX ha sido el racionalismo. Pensar que no existe el mundo del espíritu, no solo la mente, lo cerebral. Y entonces excluir todo lo que es espiritual. Y a la hora de interpretar la Biblia, que es lo que se llama la exégesis bíblica, pues quitar todo lo que sea espiritual y todo lo que pueda ser un milagro. Entonces, claro, y dice Benedicto, son teólogos ficción, porque no tienen ningún rigor científico. Postulan las cosas sin mostrarlas. Gente como Bullmann, protestante, como Piet Sonnenberg, como Herbert Hatt, como teólogos talmúdicos judíos, pues dijeron en la primera mitad del siglo XX que el diablo no existe. Y claro, eso se mete en la interpretación de la Biblia. El testimonio del padre Javier Luzón nos deja una profunda reflexión sobre la persistencia del mal en nuestro mundo y la necesidad de una fe inquebrantable. Las fuerzas oscuras son reales, pero también lo es la protección divina para aquellos que eligen el camino de la humildad y la cercanía a Dios. ¿Qué piensan ustedes? Dejen sus comentarios y suscríbanse a Paranormalmente para más investigaciones sobre los misterios que nos rodean. Hasta la próxima.